En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tengo que hablar ahora de un tema que no es del agrado de los sacerdotes ni de nadie, pero es algo de lo cual habló nuestro Señor Jesucristo. Y por tanto tenemos nosotros la obligación de hablar. No es para mandar la gente al infierno, sino es para que la gente no vaya al infierno. Y hoy día, por la mentalidad sensiblera que hay gente que discute contra la realidad del infierno, pero más que discutir contra la realidad, habría que buscar de vivir de tal manera que esa realidad no se diese nunca, ni siquiera como posibilidad en nuestra vida. Por eso decía San Bernardo, desciendan al infierno por la meditación, rezando, pensando, para no descender en él. De tal manera que es una de las grandes ayudas que Dios nos da para llegar a entender la gravedad de vivir al margen del principio y fundamento. De hecho, San Ignacio, el santo patrono de los ejercicios espirituales, pone esta meditación en sus ejercicios. Se puede hacer los puntos que él acostumbra decir. En este caso, cambia el fin propio de la meditación, que es aquí pedir interno sentimiento de la pena que pasan los condenados en el infierno, para que si del amor del Señor alguna vez me olvidase, por lo menos que el temor de las penas me ayude a no caer en pecado. Es una ayuda. Pienso de las tantas maneras que se puede dar este tema, referirme simplemente a medio versículo del Evangelio. Medio versículo que dice en un primer punto: apartaos de mí. Son palabras de Jesús. Id al fuego eterno. Y un cuarto punto, una sola palabra, también del Evangelio, cuando Jesús habla de los que se pondrán el día del juicio a la izquierda y dice: irán estos al castigo eterno. Una sola palabra: irán. Según la doctrina católica, al pecado mortal no arrepentido corresponde una pena semejante. Decimos que el pecado es aversión a Dios, pues el castigo será vivir apartados de Dios. Esta es la pena esencial del infierno, es la llamada pena de daño. El hombre que acá en la tierra vive sin importarle nada de Dios, vive porque
quiere después tenerlo a Dios en la eternidad? ¿Y por qué lo va a tener? ¿Qué razón hay? Si en la tierra lo ha rechazado 1, 2, 10, 100, 1000 veces, murió rechazándolo, ¿por qué lo quieren obligar a meterlo en el cielo? Con Dios, si no lo quiere a Dios. Es lógico, ¿no? Bueno, esta pena es la pena esencial del infierno. Todas las otras penas, al lado de esta pena, apenas si son penas. Porque esta es la pérdida del Ser Supremo para siempre. En vez de gozar de su compañía, en vez de gozar de su vista, en vez de participar de su felicidad, es estar alejado de Él. Y si no hubiese ninguna otra pena, el infierno sería igual infierno, porque esta es la pena sustancial, el estar apartados de Dios. Y si hubiesen las otras penas y no estuviese el hombre apartado de Dios, no sería infierno. Incluso si ese apartamiento de Dios es solamente temporal, eso sería el purgatorio. Pero el infierno, como infierno, es el apartamiento absoluto y total que corresponde a aquel que por razón de su pecado ha rechazado consciente y libremente a Dios en esta vida. Y ya podrán inventar los teólogos, algunos, o algunos hombres, que Dios es misericordioso y que no, ¿cómo puede ser que se condene un hombre que comete un pecado en un instante a un pecado, a un castigo eterno, etcétera? Pero no, ni vale la pena discutir, porque finalmente el que busca su condenación es uno, es aquel que consciente, libremente, se burla de Dios en este mundo y termina su vida burlándose de Dios. Eso es así. Y dura, sí, el pecado dura un instante, pero también el que le pega un balazo a un inocente, el balazo lo mató en un instante. Y no por eso tiene que entrar en la cárcel y salir de la cárcel en un instante para pagar su culpa, sino que incluso está la pena de reclusión perpetua, incluso en algunos lados la pena de muerte, que es la exclusión para siempre de la sociedad de los vivos. ¿Cómo el infierno será la exclusión de la sociedad de los salvados? Que Dios es misericordioso, pero también es justo. Si Dios salvase a todos, tanto a los buenos como a los malos, como recordábamos hoy, Dios mismo sería ocasión de pecado para los buenos. Porque si no se castiga a los malos, ¿por qué se va a premiar a los buenos? ¿Cómo puede ser que lo que valga para uno no valga para otro? Y entonces, por eso, como dice también la Sagrada Escritura, por no castigar a los malos, el corazón del hombre se llena de ganas de hacer el mal. Esa es la pena esencial del infierno. Y el segundo punto, esto lo dice Jesucristo, y da el fuego.
Eso se refiere a las penas llamadas de sentido, que también corresponden a lo que es el pecado. Porque el pecado no solamente, el pecado mortal, no solamente es aversión a Dios, al ser eterno, al infinito, sino que es un volverse desordenadamente a las criaturas. Entonces las mismas criaturas, a su manera, en su medida, tienen que castigar al que usó de ellas mal. Como lo vemos que pasa en esta vida. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el adicto al alcohol? ¿Cuántas veces muere de cirrosis? En el mismo pecado tiene el castigo. ¿Qué pasa con aquel que es infiel a su esposa? Muchas veces la misma esposa termina siendo el infiel a él. En cada pecado ya tiene su castigo. El solo hecho de cometerlo ya es un castigo. Por eso que están también las llamadas penas de sentido, una de las cuales se expresa con esta palabra, fuego. Porque el fuego expresa muchas cosas. Expresa purificación, expresa dolor, expresa suplicio. Expresa también el enardecimiento del corazón humano cuando el Espíritu Santo obra en él, el fuego del Espíritu. Pero es otra cosa, es un fuego de castigo. Implica todas las cosas que el llorar, el crujido de dientes, las blasfemias, las compañías que se tienen en el, imagínense, lo peor de la humanidad va a estar ahí. La lejanía de los amigos, de los familiares. El hecho de saber que uno ha perdido por culpa propia, el remordimiento de la conciencia. Antiguamente se decía el verme de la conciencia. El verme no es del ver, sino es el gusano de la conciencia, es el remordimiento. Y yo pude haberme salvado. Yo si hubiese sido más humilde, si hubiese dado tiempo a las cosas espirituales, si me hubiese apartado de la compañía de tal amigo, de tal otro, de tal cosa, de tal mal hábito, si hubiese sido más señor de mí mismo. El remordimiento es una cosa tremenda. Como pasa, dicen los psiquiatras que una de las cosas que no se pueden curar es el remordimiento de las mujeres que han abortado, porque les viene siempre a la cabeza el pensamiento de lo que han hecho. Y están pensando, bueno, ahora este hijo mío tendría tantos años, y ahora tantos, y ahora, pues. En el tercer punto, es eterno. Quiere decir que no tendrá fin. Padre, ¿y por qué un acto material, un acto de este mundo, un acto momentáneo, pasajero, tiene un castigo eterno? Y por esta sencilla razón, porque la ofensa no se mide por el tiempo en que transcurre la ofensa, sino se mide por la dignidad de la persona ofendida. Y a quien se ofende con el pecado mortal,
es al ser infinito. Por eso el pecado tiene un castigo, en cierto modo infinito. No puede ser infinito en intensidad porque no hay cuerpo que lo resista, pero será infinito en duración. De tal manera que, como decía el Dante, el célebre Dante, los que entran aquí pierden toda esperanza. Castigo, lo dice Jesucristo, castigo eterno. No son palabras para jugar, no son cosas que uno puede imaginar lo que quiere y pensar otra cosa. Una de dos, o vos sabés más que Jesucristo o Jesucristo sabe más que vos. Si Jesucristo, como es lógico, sabe más que vos porque es Dios, pues entonces tenés que creer en lo que dice Jesucristo. No va a mentir Él. Ni tampoco te tiene por qué estar dando explicaciones como si fueses un bebé de pecho. Ya sos una persona grande. Tenés tus responsabilidades. Y hay que hacer la opción. ¿Y cuántas veces yo cito acá en estos 3 primeros puntos nada más que medio versículo en la Sagrada Escritura? Me faltaría tiempo acá para hablar de todos los textos que en la Sagrada Escritura se refieren al infierno y a las penas del infierno. Quiero todavía hablar de este verbo. Una sola palabra, irán. ¿Por qué? Porque hay algunos que, como ciertamente es una cosa tremenda lo del infierno. San Agustín, cuando va a predicar sobre el tema, le dice al auditorio que le estaba escuchando: os aterro, hermanos, es porque estoy aterrado. Y eso es lo que nos tendría que pasar a cada uno de nosotros cuando escuchamos esto. Aterrarnos, porque imagínate lo que sería que nosotros terminásemos así. Una cosa espantosa. Y bueno, con motivo de eso, de que es una cosa terrorífica, algunos han llegado a decir: sí, el infierno existe, pero no hay nadie allí. O sea, está deshabitado. Y en el Concilio Vaticano II, uno de los padres conciliares pidió que se agregase en el texto de que de hecho hay condenados en el infierno. Y la Comisión Teológica del Concilio Vaticano II respondió: ya está dicho. Ya está dicho, ¿por qué? Porque está dicho por las palabras que se utilizan usando un verbo en futuro: irán. Ese irán significa que ya hay quienes han ido, hay quienes están por ir y quienes irán más adelante. De tal manera que, buscando consolar a la gente o buscando de hacer la cosa menos terrible, finalmente se está mintiendo porque se está yendo contra lo que explícitamente enseña la Sagrada Escritura. Es decir, es lo que enseña Dios. Por eso digo, la predicación esta no es para mandar gente al infierno, sino para que no vayan. No hay que ir. Es una locura, es una estupidez, es arruinar toda la vida.
Y hay que estar dispuesto a los mayores sacrificios con tal de vivir en gracia de Dios, con tal de no caer en pecado, con tal de evitar buscarnos nosotros a nosotros mismos el castigo eterno. Por eso los santos incluso rezaban. Yo recuerdo, por ejemplo, Santa Catalina de Siena, pero también el San Luis Orione, que ellos pedían: colócame, Señor, sobre la boca del infierno, para que yo por tu misericordia lo cierre. Y San Juan Bosco, el grande patrono de los jóvenes, tuvo una vez un sueño donde lo llevaban a él a visitar el infierno. Y el solo colocar la mano sobre la pared exterior del infierno le hizo caer la piel de la mano. Al día siguiente se dio cuenta. El sueño. Hubo almas que tuvieron la visión del lugar donde irían ellos si muriesen en pecado mortal, sin arrepentirse. Por ejemplo, Santa Teresa, en el capítulo 32 del libro de la vida, lo dice con toda claridad. Y si ahora, a pesar de que son 6 años después que tuve esa visión, me falta el calor del cuerpo, y creo que es una de las gracias más grandes que Dios me ha hecho en mi vida. Entonces, no ser sensibleros ni tontos. No es un juego la vida del hombre sobre la tierra. Y no será un juego después. Y lo que el hombre haga ahora será lo que después le pasará. Y por eso buscar de poner todos los medios que tenemos los cristianos para vivir como Dios quiere. El rezo del rosario en familia es una oración hermosísima para toda la familia. El rezar como pidió la Virgen en Fátima, que en todas las apariciones dijo: recen el rosario todos los días. La misa dominical, la comunión frecuente, la lectura de la Sagrada Escritura. Es posible. Cada santo canonizado que hay, y tantos son personas que fueron seres humanos como nosotros, que tuvieron nuestras debilidades, nuestras limitaciones. Muchos de ellos incluso se destacaron por la cantidad de pecados que habían cometido, como María Magdalena, por ejemplo. Y sin embargo ahora sabemos por definición de la Iglesia que esos están en el cielo gozando de Dios por toda la eternidad. Pidamos esta gracia a la Virgen. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.